el bulbo, vamos a dividir este mesencéfalo en tres zonas. Entonces, una zona de anterior a posterior, la que la viene siendo los pilares de los pedúnculos cerebrales, posteriormente lo que viene siendo el tegmentum y hacia posterior lo que ya viene siendo la parte del tectum. ¿Listo? Los pedúnculos cerebrales lo vamos a dividir pues en esas dos zonas que les acabé de mencionar, lo que viene siendo anterior pilar y pues en el medio, por llegarlo a decir así, lo que viene siendo el tegmentum. El tectum está conformado por lo que viene siendo los colículos, tanto superiores e inferiores, como podemos ver esta, pues más o menos esta organización en lo que viene siendo la imagen superior derecha. Ya con base a esto, me gustaría poder decirles también de que pues estos pedúnculos cerebrales están divididos pues por una fosa interpeduncular y básicamente está como, sería la forma más como sencilla y práctica de poder sí, localizar y demás lo que viene siendo la parte del mesencéfalo. Entonces, vamos a estudiar las imágenes. Entonces, en la imagen, comenzando por la imagen de la izquierda, podemos ver como esa forma del mesencéfalo que es característica, en donde podemos ver los pedúnculos cerebrales y en un color cafecito lo que viene siendo la parte del tectum. La S quiere decir lo que viene siendo el conducto de Silvio. En la imagen de bueno, esto siendo, pues qué pena aclarar, lo que viene siendo un corte axial de una resonancia magnética en secuencia T2. Y en la imagen de la mitad podemos encontrar lo que viene siendo el fornix con la glándula pineal identificados con los iniciales PI y FX, que pues me gustaría hacer acá como retomar un poco lo que habíamos hablado en la exposición anterior, en donde encontramos que la glándula pineal estaba básicamente debajo de ella lo que viene siendo los colículos superiores, laterales sus colículos superiores lo que viene siendo los cuerpos geniculados laterales y mediales, mediales y laterales, y luego les explicaré por qué como que vuelvo a retomar esa información para poder localizarnos en la localización de un par craneal. Posterior a eso encontramos lo que viene siendo la lámina, como les mencionaba antes, la lámina cuadrigémina o la forma de lo que viene siendo los colículos superiores e inferiores. Lateral a estas encontramos lo que viene siendo la H, que viene siendo el hipocampo, y la parte del lóbulo temporal. Y en la imagen de la derecha, perdón, podemos ver lo que viene siendo la sustancia negra, que es esa parte en donde nos vamos a como a conectar lo que viene siendo el pilar con la parte posterior, que es el acueducto de Silvio. Y no sé si ustedes se dieron cuenta como en las imágenes de los extremos que encontramos como tal, como una especie como de ojitos en el mesencéfalo, que pues siento yo que este es como el corte más característico del mesencéfalo, donde podemos comunicarnos mejor, que van a ser los núcleos rojos, ¿sí? Entonces como creo yo que nos enseñaron muchos de los que estamos presentes acá y a la mayoría de nuestros compañeros lo identificamos como el Mickey, que no es muy académico, pero como el Mickey drogadicto, ¿sí? Entonces los núcleos rojos siendo como esa parte de los ojos rojos y pues aquí como dándoles como, si quieres darle clic, por favor. Gracias, Nico. Siendo como esa parte representativa de ese Mickey que les mencionaba antes. Siguiente. Muy bien. Entonces acá vamos a empezar con los pares craneanos. Los pares craneanos, antes de empezar, quisiera hacer como la definición de dos conceptos que me parece importante. El tracto, vamos a definirlo como esa parte del par craneal que se encuentra en el sistema nervioso central, ¿sí? Que es como esa porción inicial de ese par craneal, y lo que viene siendo ya el nervio, que es en el sistema nervioso periférico. Siguiente. Allí ya encontramos como vienen siendo los dos primeros pares, que van a ser pues el olfatorio y el óptico, en donde encontramos el olfatorio en este corte sagital, podemos encontrar de color amarillo este par craneal olfatorio, que su origen es básicamente en ese bulbo olfatorio que localizamos como superior a las láminas criosas del etmoides, y que a partir de allí va a comenzar como a salir esos tractos hacia el surco olfatorio, si quieres darle clic, por favor, que lo mencionábamos igualmente en la exposición anterior, que pues este se encuentra lateral a ese giro recto, que ese se encontraba igualmente medial a la que viene siendo la línea interhemisférica. Dale otra vez clic, por favor, Nico. Muy bien. Entonces, en este corte igualmente coronal podemos encontrar pues lo que viene siendo como las localizaciones de los pares craneales que les he mencionado. En la parte superior les coloqué como más o menos un corte sagital donde podemos como estarnos ubicando más o menos a qué nivel estamos, que pues es el quiasma y demás. Dale otra vez dos clics, por favor.
Eso. Y aquí quiero mostrarles más o menos como la distribución, no me voy a tener mucho en esto, como la distribución de este par craneal del óptico, ¿sí? Entonces, básicamente vienen las fibras ópticas, llegan al quiasma óptico, en donde básicamente cruzan esas fibras ópticas y a partir de allí se forman los tractos ópticos. Los tractos ópticos van a llegar a lo que viene siendo los cuerpos geniculados laterales, que allí es donde, pues, por eso fue que retomé la información anterior, y a partir de allí ya va a venir a formarse lo que vienen siendo las radiaciones ópticas que se van a dirigir hacia la parte posterior, la porción calcarina que mencionábamos igualmente antes, que pues se localizaba pues en el lóbulo occipital y va a ser toda la parte visual. Siguiente. Pues aquí básicamente igualmente es como la localización así en general de lo que viene siendo los dos pares craneanos y pues la apertura al tercer par craneal, que es el que seguirá a continuación. Esto es muy bien. Ya estos van a ser como tercero, cuarto y sexto, van a ser los pares craneanos encargados del control de los músculos extraoculares, entonces teniéndose en cuenta que el tercero es el oculomotor, el cuarto es el patético troclear y el sexto es el motor ocular externo. Este le tengo otro color porque este no solamente es motor, sino también es mixto, es sensitivo. Y dale siguiente, en donde podemos pues, iniciar con lo que viene siendo el tercero, que es el oculomotor. Entonces, este oculomotor encontramos en este corte igualmente axial, secuencia T2, podemos localizar como de color zapote naranja lo que viene siendo el par craneal, pues el tercer par craneal. Lateral a este podemos localizar lo que viene siendo el fascículo longitudinal medial. Anterior, lo que vienen siendo los núcleos rojos. Posterior, los núcleos de Dinger-Westphal, que están en color como moradito. Y posterior a esto, lo que viene siendo el acueducto de Silvia. Siguiente. Aquí básicamente quiero mostrarles igualmente, esto ya es un corte igualmente axial, pero resonancia magnética secuencia T1. Podemos localizar lo que viene siendo pues esas, igualmente el par craneal 2, que van a ser como esas fibras ópticas que van a llegar al quiasma óptico y posteriormente generarse como lo que viene siendo los tractos ópticos. Y localizamos también lo que viene siendo el par craneal 3, que pues era el que estábamos mencionando anteriormente, que se cuenta pues anterior como esos pedúnculos cerebrales que se ven allí. Siguiente. Bien, ya localizando este cuarto par craneal, podemos encontrar igualmente que este cuarto par craneal se encuentra posterior como a ese tercer par craneal, el cual va a cruzar la línea media, va a rodear lo que viene siendo el acueducto de Silvio y posteriormente llegar como a la parte pues de el orbicular, o sea, los globos oculares, para poder inervar como lo que viene siendo el músculo oblicuo superior. Algo que me faltó aclarar, en el par craneal 3, pues es, también su nombre es el motor ocular común, pues porque me inerva todos los músculos extraoculares, excepto este oblicuo superior y lo que viene siendo el recto lateral, que es el sexto, que es el siguiente, dale clic, por Fánico. Y pues quise hacer como mostrarles esta imagen como por más o menos cómo podemos localizar como estos pares craneanos, donde vamos a tener el tercero como a nivel del colículo superior, cuarto a nivel del colículo inferior y el sexto posterior a lo que viene siendo la protuberancia. Siguiente. Y pues igualmente les quiero mostrar, esto es un corte axial igualmente, resonancia magnética, secuencia T1, en donde pues lo podemos evidenciar incluso dando pues la apertura de lo que vienen siendo los siguientes pares craneanos, séptimo y octavo. Siguiente. Este ya viene siendo pues para recordarles más o menos cómo vienen siendo los músculos extraoculares. Siguiente. Ya para el par craneal quinto, que es el trigémino, entonces recordamos que son funciones tanto sensoriales como motoras, es mixto, está compuesto por 4 núcleos, 3 sensitivos, los cuales van a ser el sensitivo principal, el mesencefálico y el espinal, que van a ser los encargados de generar estas características como va a ser el dolor y la temperatura, que pues para cuestiones clínicas pues es bastante importante. Y el otro que pues él va a ser el núcleo motor, el cual se va a encargar básicamente de la inervación de lo que viene siendo el macetero, el temporal, el pterigoides y el miloideo. Algo que si quieres, Nico, bueno, no, déjalo así. En la imagen superior derecha podemos localizar como esa raíz motora, esa raíz sensitiva que se están localizando, él se localiza como en esa porción media, aspecto lateral de la protuberancia, y que a partir de allí va a comenzar pues a ramificarse para los diferentes órganos sensitivos que va a comenzar a inervar. Y pues ya en la imagen inferior, pues básicamente van a ser como esas 3 ramas que van a comenzar a salir de la parte sensitiva. Siguiente.
Bien. Entonces, acá igualmente como lo que les quería mostrar en esa porción media lateral de la protuberancia siguiente. Y esta es la parte importante que me parece que es la fosa de gases. Entonces encontramos que en la fosa de gases podemos encontrar ese núcleo, ese ganglio, perdón, y es donde va a ser como la ramificación como de todas estas ramas. Entonces vamos a sensitiva, vamos a tener la V1, que va a ser la oftálmica, que pues al lado izquierdo quise colocarles como una imagen de Netter para poder localizarlos muy bien la parte de los orificios y demás del cráneo, en donde va a salir por la hendidura esfenoidal, la V2 que va a ser la maxilar, que va a salir por el agujero redondo mayor, y la V3 que va a ser la mandibular, que va a salir por el foramen oval. Y ya, siguiente. Ah, bueno, qué pena, no. Y me faltaba decir una parte que va a ser la V3, que esa va a ser, que esa pues se va a subdividir, esa va a ser la que me va a dar como esa parte motora, y aparte la otra parte sensorial que me va a dar como esa sensibilidad de la cara inferior, la lengua, el piso de la boca y pues la parte de la mandíbula. Ahora sí, siguiente. Hola, ¿ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan ahí? Se escucha bien. Listo, Sí, muchas gracias. Bueno, entonces continuando con los pares craneanos, vamos a tener el facial, que es el séptimo par, el cual se encarga de la inervación motora de los músculos de la cara y va a tener una función aferente sensorial de la región retroauricular. También vamos a tener la función visceral motora para estimular las glándulas lacrimales y salivales y la mucosa oronasal. Entonces aquí en la imagen de la izquierda, entonces vemos que las fibras del nervio facial cursan en sentido posteromedial alrededor del núcleo del sexto par y se forma la rodilla del séptimo. Eh, Luego de esto se dirige en sentido ventrolateral y emerge en la región del ángulo punto cerebeloso. Eh, Ahí se va a dirigir hacia el cuadrante anterior y superior del conducto auditivo interno. Acá también lo vemos en la imagen de la derecha, cómo está saliendo por el ángulo pontocerebeloso. Listo, continuando tenemos el octavo par, que es el vestíbulo coclear. Entonces vamos a tener la porción vestibular y la porción coclear. Entonces una aferente sensorial, la porción vestibular. Entonces vamos a tener los impulsos desde las crestas ampulares, de los canales semicirculares y de las células ciliadas de la mácula, que van a ser del sacro y del utrículo, a través de los nervios vestibulares superiores e inferiores. Eso nos lo va a llevar ahí al núcleo, como lo vemos de color gris. Vamos a tener también la porción coclear, el componente coclear, que va a transmitir los impulsos de la cóclea eh, por el nervio que cursa el conducto auditivo interno. Eso principalmente. En la imagen de la derecha, vamos a ver que va a haber una inervación bilateral, por lo que si tenemos alguna lesión es muy difícil como perder la audición por esta inervación bilateral, que es desde la circunvolución temporal transversa, ahí marcada con la H, que también se conoce como Helch. Bueno, continuando, tenemos el noveno, el décimo y el 11. Entonces el noveno pues el glosofaringeo, el décimo el nervio vago. Entonces son eferentes motores y viscerales. Vamos a tener que del núcleo del glosofaringeo va a emerger en sentido lateral por el centro bolivar, marcado acá en la imagen superior con la flecha amarillita, con las letras SRO, por ahí va a emerger, y su posterior va como a dirigirse hacia el foramen yugular para salir. Y las fibras del décimo cursan en sentido vertical y descendente a lo largo del espacio carotídeo del cuello hacia el tórax, y vemos la salida ahí en la flecha de la, de la derecha de la imagen superior, están los dos. También vamos a tener el onceavo, que es el espinal accesorio, que va a tener un componente eferente motor, eh, el cual va a cursar por el tracto corticobulbar hasta llegar al bulbo, en donde cruzan al tracto córtico espinal lateral opuesto y de allí llegan al núcleo del onceavo, como vemos
en la imagen inferior. Bueno, y el último par vamos a tener el hipogloso, que también va a tener un componente eferente motor. Entonces vamos a tener los impulsos desde la corteza cerebral contralateral, que se va a discurrir mediante el tracto córtico vulvar al núcleo, al núcleo del mismo par en el bulbo. Y el sitio por el cual emerge es el surco preolivar, como lo vemos ahí en la imagen, señalado con la flecha amarilla y el número 12. Bueno, ahí continuamos con el romboencéfalo o el cerebro posterior, el cual pues encontramos lo que es la protuberancia, el bulbo y el cerebelo. Este número que vemos ahí, 4, es el cuarto ventrículo, que nos va a dividir entre anterior y posterior este romboencéfalo. También algo característico de este segmento, vamos a tener que el puente va a tener las fibras de forma transversa, lo cual me va a conectar el puente con el cerebelo mediante el pedúnculo cerebeloso medio. Esta es una imagen axial donde podemos ver el pedúnculo cerebeloso medio, el tegmento, el cuarto ventrículo y acá tenemos la arteria basilar que discurre por el surco basilar, pero eso lo voy a explicar más adelante. Listo, continuando con el cerebro posterior, entonces vamos a tener tres pedúnculos cerebelosos, que va a ser el superior, el medio y el inferior. El puente se continúa con el bulbo y este continúa con la médula espinal, que tiene aproximadamente 3 centímetros de longitud. Entonces vamos a tener lo que es los diferentes fascículos. Los tenemos ahí marcados, digamos, en la imagen de la derecha. Vamos a tener el fascículo cuneatus y al lado gracilis. Y en este lado vamos a tener la pirámide y la oliva. Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Entonces, entre el surco ventral medio y el ventral lateral va a estar la pirámide, ventral medio y ventral lateral. Y entre los surcos laterales se encuentran las olivas, una a cada lado. Detrás de los surcos laterales podemos localizar el surco medio posterior, en el cual va a estar gracilis medial y cuneatus lateral. Bueno, continuamos con el cerebelo, que es la parte posterior de este romboencéfalo. Entonces, es el órgano que ocupa la mayor parte de la fosa craneal posterior y se encuentra adherido mediante los 3 pedúnculos cerebelosos. Acá vemos una imagen de Netter, donde está un corte en todo el vermis. Entonces vemos las partes del vermis. Entonces vamos a tener, acá la tenemos. Entonces vamos a tener de anterior superior a posterior inferior, vamos a tener entonces la língula, acá, el lobulillo central, el culmen, declive, folium, tuber, pirámide, úvula y nódulo. Algo que va a ser característico va a ser estas cisuras, por así llamarlas, que nos van a ir, está la cisura anterior y la cisura posterior, que nos van a ir el vermis. Pero más adelante les comento esto, que son los lóbulos y las cisuras del cerebelo. Entonces vamos a tener lo que es la cisura transversa, que es la número 1. Entonces ahí me va a delimitar
lóbulo cuadrangular. Luego va a venir el lóbulo simple y la cisura superposterior, que es la número 2. Vamos a tener la cisura horizontal y el lóbulo semilunar superior, semilunar inferior, y nos lo va a dividir la cisura anso-paramediana. Seguimos bajando y vamos a tener lo que es la cisura preventral, que es la 5, lo que nos va a dividir el lóbulo gracilis y el biventral. Y por último tenemos la cisura secundaria. Acá lo que les acabo de decir de los lóbulos. Al otro lado tenemos, en la imagen de la derecha, tenemos algo que se llaman los flóculos, que es este segmento acá, delimitado de amarillo, lo cual nos puede confundir a la hora pues, de interpretar una imagen como una masa en el ángulo pontocerebeloso, pero no, o sea, hay que saber que existe el flóculo y diferenciarlo bien. Bueno, ya hay un corte también axial del cerebelo, entonces vamos a ver que el cerebelo tiene 4 pares de núcleos que van a ser el núcleo fastigial, el globoso, el emboliforme y el núcleo dentado. El núcleo globoso y emboliforme juntos conforman los núcleos interpuestos. Entonces vamos a tener una clasificación como la clasificación primitiva de las zonas del cerebelo, como el arquicerebelo, posterior viene el paleocerebelo y por último el más avanzado, por así decirlo, es el neocerebelo, que se encuentra en mamíferos y pues en la zona más grande en los humanos. Entonces estas divisiones corresponden al origen de las fibras musgosas aferentes que van a terminar siendo células de Purkinje, pero se llaman musgosas por cómo discurren. Bueno, en estas imágenes vamos a tener las 3 divisiones funcionales, que vamos a tener el vestíbulo cerebelo de amarillo, en esta imagen central y de la derecha, el espinocerebelo, que va a ser la imagen de rojo, que la podemos ver en las 3 imágenes, y el pontocerebelo, que va a ser ya la azul, que va a ser de la región lateral de los hemisferios cerebelosos. Bueno, ya continuando con el sistema ventricular, entonces vamos a ver que vamos a tener los ventrículos laterales, que van a tener un cuerpo frontal, un cuerno frontal, perdón, un cuerpo, un cuerno occipital y temporal. Entonces lo que nos va a dividir entre derecho e izquierdo va a ser el septum pelúcido, que va a ser este. También vamos a tener lo que es el fornix en la parte posterior. Y eso en la imagen de la izquierda. Entonces vamos a tener que el cuerpo calloso va a estar superior. Vamos a tener el fornix, va a estar ubicado inferomedial. Y el tálamo va a ser el piso, acá. En la zona anterior del tálamo vamos a tener el agujero de Monro, que nos va a comunicar ventrículos laterales con tercer ventrículo. Acá vemos la imagen ya, pero en un cerebro disecado. Entonces vamos a tener el agujero de Monro, el fornix, el septum pelúcido, y acá está el cuerpo calloso, como lo mencioné anteriormente. En esta imagen también vemos los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Pero entonces acá lo que quiero mostrarles es
el agujero de Monroe acá, para llegar al tercer ventrículo, vamos a tener un receso óptico acá. Esta va a ser el LT, va a ser la lámina terminal, que va a ser la continuación del cuerpo calloso, que va a ser la parte más anterior del tercer ventrículo. Vamos a tener un receso infundibular acá, que va a ser la base del infundíbulo hipoficiario, y posterior vamos a tener el receso suprapineal, eh, digamos en posterior superior, y ya en posterior inferior vamos a tener lo que es el acueducto de Silvio, que nos va a comunicar tercer ventrículo con cuarto ventrículo. Acá en la imagen de la izquierda, la S señala el acueducto de Silvio, y vamos a tener, entonces en la imagen de la derecha, vamos a tener lo que es Magendie y Luschka. Entonces la característica es que el foramen de Magendie, que se encuentra en la línea media, es el punto más caudal del cuarto ventrículo, y nos va a comunicar el cuarto ventrículo con, con el demás, con el sistema ventricular, donde discurre pues el líquido cefalorraquídeo, y Luschka también, pero son dos laterales, que nos va a comunicar con el espacio subaracnoideo. Perdón. Entonces, terminando lo del sistema ventricular, tenemos lo que son las cisternas, entonces que corresponden a espacios de contornos irregulares, donde se hay una colección de líquido cefalorraquídeo. Entonces podemos verlas, que se dividen en ventrales, dorsales y verticales, y que pueden ser pares o impares, dependiendo pues de su ubicación. Estas cisternas toman el nombre de la estructura más cercana a ellas. Entonces ya se las muestro en una imagen. Entonces vamos a tener lo que son los espacios ventrales. Van a tener, entonces las impares va a ser la cisterna interpeduncular, acá, la supracelaroquiasmática, la cisterna póntica y la medular. Vamos a tener la que de las dorsales, que también estas van a ser impares, va a ser la del surco calloso, la cerebelosa superior o supravermiana, la cuadrigeminal. Continuando acá, tenemos también de las ventrales, pero que ya van a ser pares. Vamos a tener lo que es la de la cisura de Silvio, las crurales y la del ángulo pontocerebeloso, acá en la parte anterior. Por último, vamos a tener las verticales impares. Vamos a tener la cisterna magna, la parte posterior, la de la lámina terminal, acá como les había nombrado ahorita, que es la parte anterior del tercer ventrículo. Esta se encuentra adelante, y la interhemisférica. Y las paramedianas, que van a ser pares, vamos a tener la cisterna ambiens, acá. Vamos a tener también una que se llama ala ambiens o retropulvinares, y las interlobares, acá. Bueno, ya pasamos a lo que es la anatomía vascular. Entonces empezamos desde el callado aórtico, la primera rama, que es el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Entonces el tronco brachiocefálico nos va a dar lo que es la carótida común derecha y la subclavia derecha. Lo que a su vez nos va a dar la subclavia, nos va a dar la vertebral derecha, que sería esta. También nos va a dar otras ramas como la cervical ascendente, el tronco tirocervical y la costocervical. La arteria vertebral derecha, esta que les estaba nombrando, entonces, es dominante en un 25% de los casos. Vamos a tener la carótida externa, va a ser rama de la carótida común, y va a irrigar estructuras extracraneales. Esa es su característica, como la cara y el cuello. Vamos a tener
diferentes ramas como la tiroidea superior, la faringe ascendente, la lingual, la facial, y cada una va a irrigar pues esa parte de la cara principalmente. Entonces acá tenemos la imagen donde tenemos las ramas de la carótida. Esta es una proyección lateral, entonces vamos a tener ramas posteriores y ramas anteriores. Las posteriores va a ser la occipital y la faringe ascendente, como la vemos acá, la occipital, y la faringe acá. Vamos a tener en la parte anterior, vamos a tener la lingual, la facial, la maxilar interna. Vamos a tener también la temporal superficial, se vendría siendo esta, la meningia media, esta rama, la esfenopalatina, esta, la infraorbitaria y la palatina descendente. En otra vista tenemos la proyección frontal de la misma arteria carótida externa. Entonces vamos a tener lo que es la arteria occipital, que va a ser esta, ya la nombré en la diapositiva pasada, pero que va a dar muchos vasos tortuosos, por así decirlo, que están señalados acá en las flechas negras, que van a nutrir una fístula dural, que va a terminar drenando a la prensa de aerófilo, que se los explicaré en el sistema venoso. Entonces vamos a tener algunas anastomosis entre la carótida externa y la carótida interna, que se va a dar desde la maxilar interna a la carótida interna, desde la occipital a la vertebral, desde la faringe ascendente a la vertebral, de la faringe ascendente a carótida interna, de la facial a la carótida interna, de la auricular posterior a la carótida interna, y va a haber un puente quirúrgico usualmente temporal superficial u occipital a cerebral media. Acá en la imagen vamos a tener una fístula dural, que va a ser arteria marginal tentorial, y vamos a ver el seno sigmoide. Listo, ya pasando a lo que es la arteria carótida interna, que es lo que nos vamos a centrar en esta charla de neuroanatomía. Vamos a tener que se divide en 7 porciones, debido a que hay como múltiples clasificaciones, cada una ha ido evolucionando a medida de los años, y la última es la de 1996, que nos da 7 divisiones como principales, por así decirlo. Entonces se va a dividir en 2 segmentos, los cuales van a ser los primeros extracraneales, y el tercer segmento intraóseo. Los extracraneales va a ser el bulbo y el segmento cervical. El tercer segmento, que es el intraóseo, entonces va a estar en el interior del peñasco. Y vamos a ver entonces acá. Se divide de C1 a C7. Entonces el C1 es la porción cervical, que va hasta el inicio del canal carotidio intrapetroso. Acá. La C2 es la porción petrosa, C3 rasgada, C4 cavernosa, C5 la porción clinoidea, C6 oftálmico, que recibe su nombre debido a que ahí en esta porción da origen a la misma arteria. C7 va a ser la comunicante, va a ser esta porción, y acá un gráfico que lo representa, y acá lo vemos en una angiografía. Bueno, entonces continuando con la arteria carótida interna, como ya lo vimos, entonces el segmento C4, que es el cavernoso, vamos a tener que va a irrigar al tercer, al cuarto y al sexto par, y al ganglio de Gasser. Hay unas pequeñas ramas capsulares que se originan del segmento C3 a C4, que van a irrigar la pituitaria anterior. Eso es solo su porción anterior. Las ramas terminales de esta carótida interna van a ser la cerebral anterior y media.
pero antes va a dar origen a otras ramas como la hipófisis superior, la oftálmica y la comunicante, principalmente. Acá vemos lo que es el polígono de Willis, entonces que vamos a tener una, una porción anterior, una circulación anterior y una circulación posterior. La circulación anterior la componen las dos carótidas internas, los segmentos horizontales de A1, que ya les voy a explicar más adelante, que es de las cerebrales anteriores, y la comunicante anterior. Y la circulación posterior va a ser las dos comunicantes posteriores, el segmento horizontal de P1, que también lo explico más adelante, que es de la cerebral posterior, y la basilar. Eh, Algunas ramas pequeñas del polígono van a irrigar lo que es el quiasma y los tractos ópticos, el infundíbulo, el hipotálamo y otras estructuras ahí, pero ya serían como perforantes, por así decirlo. Dentículos estriadas mediales, tálamo perforantes, tálamo geniculadas, entre otras. Esta es una imagen eh, donde podemos observar lo que es el polígono. Entonces vamos a tener la porción de la cerebral anterior A1, vamos a tener lo que es la cerebral media en su porción M1, P1 de la posterior, las comunicantes, y esta es la arteria basilar, vamos a ver lo que es el polígono como tal. Y ya para hablar de lo que es la cerebral anterior, entonces, cada arteria carótida interna en su porción distal va a terminar en lo que es, como les acabo de decir, en la cerebral anterior y la cerebral media, y pues en sus ramas terminales de cada una de estas mismas. Entonces, la arteria cerebral anterior se va a dividir entonces en A1, A2 y A3, dependiendo del segmento. Entonces, A1 es un segmento horizontal, como lo vamos a ver acá, que se va a extender medialmente desde la bifurcación carotidia hasta el origen de la comunicación. A2, entonces va desde el origen de la comunicante anterior hasta la bifurcación eh, en la arteria pericallosa o callosa marginal, como va a hacer acá. Y acá también tenemos la porción A2. Y A3 ya van a ser ramas corticales, principalmente, que van a irrigar los 2/3 anteriores de las superficies hemisféricas mediales y una pequeña área que se extiende por la convejidad cerebral, principalmente. Bueno, vamos a tener también la arteria cerebral media, que también se los acabo de nombrar, se va a ir en sus tres porciones, entonces M1, M2 y M3, y es una de las principales o una de las mayores ramas terminales de la arteria carótida interna. Entonces vamos a tener que la porción de M1 va a ser una porción horizontal, vamos a tener que se va, se, se va a extender desde la bifurcación carotidia hasta su primera división, a la altura de la cisura de Silvio. Esa es la porción M1. La porción M2 ya comienza como en la zona insular, ya que va a irrigar esta zona, y la M3, va a ser ya una porción opercular, que va a ser cuando ya emerge de la cisura de Silvio y se ramifica sobre la superficie hemisférica, acá estas ramas pequeñas. Y va a irrigar lo que es toda la corteza y la sustancia blanca de estas zonas. Algo que me llamó la atención en nuestra ley es esto que se llama el punto silviano, que va a ser una medición que se da desde la tabla ósea, desde el reborde interno, como lo vemos en la imagen de la derecha acá, y se va a medir hasta la parte hasta el asa más alta de la arteria cerebral media, que en este caso sería esta. Y la distancia debe estar entre 40 a 43 milímetros. Esto, digamos, si hay una variación en este valor, va a ser sospechar en una masa inferior que nos empuje la arteria, digamos,
en sentido superior, por así decirlo, o al revés, si está más largo, puede ser que haya una masa en la parte superior que nos empuje, digamos, la arteria más hacia inferior, por así decirlo. Y lo vemos en la imagen de la izquierda, ahí lo que es el punto silviano. Continuando ya con la arteria cerebral posterior, igualmente va a tener una división de P1, P2 y P3. Entonces, P1 va a ser como la precomunicante o peduncular, que es un segmento muy corto de esta arteria, que va a ir hasta la unión de la comunicante posterior. Y es importante porque nos da el origen de las tálamo perforantes posteriores, principalmente. P2, que es esta porción, va a ser la perimesencefálica, que se va a dar desde la porción de la comunicante posterior y nos va a dar o nos va a irrigar lo que es el plexo coroideo de los ventrículos laterales. Y por último, P3, en esta zona, igualmente acá, una vista lateral, va a ser lo que es la porción cuadrigeminal, que va a cursar detrás del mesencéfalo y nos va a dar origen a las arterias temporales inferiores para la superficie del lóbulo temporal. También nos va a dar unas arterias como la arteria parieto-occipital y la arteria calcarina que irriga todo el polo occipital. Entonces las arterias vertebrales, como ya lo había dicho, es una rama de la subclavia. Entonces acá les traigo una imagen de Netter, donde podemos ver cómo discurre por la parte anterior y a nivel del puente va a formar lo que es la arteria basilar, que va a discurrir por el surco basilar en esta porción. Algo a recalcar es que, digamos, estas arterias vertebrales van a tener lo que son ramas extracranianas y ramas intracranianas. Extracranianas van a ser múltiples ramas pequeñas que van a ser espinales segmentarias, meningias y musculares. También nos va a dar lo que es la meningia posterior. Y las ramas intracraneanas nos va a dar lo que es la meningia anterior y la pica, que es la cerebelosa posterior inferior, que es la más importante en este segmento, por así decirlo, ya que me va a irrigar el plexo coroideo del cuarto ventrículo, la médula espinal posterolateral, la amígdala cerebelosa, el vermis inferior y superior de cada hemisferio cerebeloso. Vamos a tener lo que es la arteria basilar, entonces que se va a formar por las dos arterias vertebrales y su principal rama va a ser la AICA, la arteria cerebrosa antero inferior. Se va a originar como un vaso único en entre un 60 a un 75% de los casos, que también nos va a dar pues más adelante la AICA, la basilar, lo que son las cerebelosas superiores, que también nos van a dar perforantes, pero principalmente estas cerebelosas superiores van a irrigar gran parte de la sustancia blanca cerebelosa y de los núcleos dentados. Entonces acá vemos un curso habitual de la arteria cerebrosa anteroinferior derecha con su asa característica. Acá. Y ya para finalizar, entonces voy a contarles un poco sobre la anatomía venosa. Entonces vamos a hablar primero sobre los senos durales. Vamos a tener lo que es el seno sagital o longitudinal superior, que su origen típico se da cerca de la crista galli y se extiende en sentido posterior
hasta la confluencia de los senos, acá, o la prensa de Erófilo, donde va a unirse con el seno recto y los laterales. También vamos a tener lo que es el seno longitudinal sagital o seno longitudinal inferior o sagital inferior, que va a ser este, acá lo vemos, y se va a unir con va a terminar formando lo que sería el seno recto, al unirse con la vena de Galeno. Y ya lo que es el seno recto, esta porción acá y esta porción acá, lo vemos en las dos imágenes. Entonces, va a llegar a lo mismo, a la confluencia de los senos o a la prensa de Erófilo en las dos imágenes. Vamos a tener lo que son los senos transversos y el seno occipital. Entonces acá vemos los senos transversos que también van a llegar a lo que sería la prensa de Erófilo, esta, donde también llega el seno longitudinal superior. Entonces vamos a tener que los senos transversos cruzan en sentido lateral alrededor de la inserción tentorial, como podemos observar acá. Vamos a tener algo que son las granulaciones de Pacchioni, que puede verse como defectos de llenamiento y nos podríamos confundir al estar, digamos, observando estas imágenes por ser muy prominentes, pero son las granulaciones, acá y acá. También vamos a tener lo que son los senos tentoriales, que van a ser un gran número de senos que drenan, pero cerca a la prensa, nada más. Los senos sigmoideos o sigmoides van a ser una continuación de los senos transversos, los cuales a su vez continúan en sentido inferior con el bulbo yugular en la base del cráneo, estos senos sigmoides. También vamos a tener lo que son los senos cavernosos a cada lado, entonces reciben lo que es el drenaje venoso de las venas oftálmicas superiores e inferiores. También estos senos cavernosos se pueden comunicar entre sí por los senos intracavernosos o por vía posterior por el plexo venoso preclival. Vamos a tener lo que son las venas cerebrales, entonces van a haber venas corticales superficiales y venas corticales profundas. Las superficiales van a ser eh, la vena cerebral superficial media, que se identifica a lo largo de la cisura de Silvio, la vena de Trollard, que la vemos acá, esta, que va a ser una vena anastomótica que tiene como un curso cefálico desde la cisura de Silvio hacia el seno longitudinal superior, como se los acabo de mostrar. Esta. También vamos a tener lo que es la vena de la B, que va a ser otra vena anastomótica, esta, su dirección es posterolateral, desde la cisura de Silvio también, hacia el seno transverso. Esta hacia el seno transverso y esta hacia el seno longitudinal superior. También vamos a tener otra sección que va a ser las venas corticales profundas, que se va a dividir en venas medulares y venas subependimarias. Entonces vamos a tener eh, que la sustancia blanca subcortical y profunda es drenada por estas venas medulares y que estas venas se van a originar de 1 a 2 centímetros por debajo de la corteza cerebral. Algo que se me olvidó decirles es que estas venas subependimarias pueden aumentar de tamaño en casos de malformaciones vasculares, neoplasias o un drenaje colateral. Entonces, acá en esta imagen quería hablarles un poco sobre las venas subependimarias, entonces que vamos a tener lo que son las tálamo estriadas, la septal y la cerebral interna. Entonces,
Las talamoestriadas son estas. Vamos, esta que está acá, que discurre por este lado. También vamos a tener lo que es la cerebral interna, que van a ser estas dos, que van a ser subependimarias. Y vamos a tener otras que son las basales, que ya van a ser, digamos, van a ser tributarias y van a formar lo que es la vena la vena basal de Rosenthal, que se encuentra acá. Es esta. Otra vena basal va a ser la vena de Galeno, que la tenemos acá, que ya va a ser esta, que se va a unir acá con el seno sagital inferior y va a formar lo que ya les decía, lo del seno recto. Vamos a tener venas de la fosa posterior, entonces que se va a dividir en el superior de Galeno, anterior petroso y posterior o tentorial. Entonces, lo que corresponde a lo que es el grupo superior o de Galeno, vamos a tener la cerebelosa precentral, la vermiana superior y la mesencefálica. Entonces, características de ellas, de la cerebelosa precentral, entonces que cursa la línea media y se origina entre la língula y el lóbulo central del vermis. También vamos a tener lo que es la vermiana superior, que la vamos a encontrar en esta zona, que se va a originar cerca del declive del vermis y va a ir a un drenaje galénico. Acá. En el grupo anterior o petroso, vamos a tener lo que es la vena petrosa, principalmente. Y en el grupo posterior o tentorial vamos a tener lo que son las venas vermianas inferiores, que van a ubicarse en este sector. Y van a drenar a lo que es la prensa de aerófilo acá directamente. Y eso sería todo nuestras dos secciones de neuroanatomía. Esta fue la bibliografía que utilizamos, apuntes de neuroradiología, anatomía cerebral y atlas de anatomía humana de Netter y radiopedia. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, sugerencia. Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea, la residente de radiología. Bueno, no, pues la verdad yo quería era como agregar unas cosas como prácticas a lo que me dijeron, a lo que dijeron. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Bueno, primero, respecto a lo de los pares, usualmente como para que lo tengan en cuenta y lo conozcan, si tienen alguna sospecha de alguna lesión de un par, siempre es importante que en la orden incluyan o que pongan ahí qué consecuencia de pares. La secuencia de pares es una secuencia que usualmente lo que se ve es que en todas las cisternas alrededor, las que ustedes mencionaron, sobre todo las perimesencefálicas y las pontocerebelosas, se ven muy brillantes. Entonces se ve muy fácil el paso de todos los pares o de la mayoría de los pares por ellas. Entonces esa secuencia no se hace de rutina. Por ende, si tienen la sospecha de alguna lesión de un par específico, deben incluirlo o ponerlo en la orden. Entonces, como algo importante a saber. Otra cosa que también me parece importante, no sé si lo habían mencionado en la charla anterior, era que los pares, recuerden que hay 4 pares que salen en relación con o que pasan por el seno cavernoso. Hay 3 que pasan por la pared lateral y 1 que pasa por la parte o internamente como tal del seno. Por la pared lateral es el tercero, el cuarto, el quinto, pero el quinto solo la rama B1 y B2. La B3, que es la mandibular, llega hasta el Kaun de Meckel, pero no entra directamente al seno cavernoso. Y el sexto par sí está por dentro en estrecha relación con la carótida en su porción cavernosa. Entonces, como importante porque también depende de la clínica y la sospecha específica, pues es bueno saber esas relaciones anatómicas ahí como importantes. Otra cosa que anoté acá como para tener en cuenta respecto a lo de la circulación o del polígono de Willis, pues es importante saber que siempre hay
Lo usual es que uno encuentre al menos alguna variante del polígono, usualmente agenesias, por ejemplo, de A1 es bastante frecuente, o que haya una hipoplasia, una sea más dominante que la otra. Lo otro que se puede ver es el origen fetal de la cerebral posterior, que es que vemos que la cerebral posterior se origine principalmente de la carótida interna, y eso es una variante que es importante conocerla y siempre reportarlo pues cuando se lea o se vea un estudio de angioresonancia o de angiotac. Otra cosa que respecto a la parte venosa también es muy frecuente y de hecho es lo más usual siempre ver la hipoplasia o que haya un seno transverso que sea más dominante que el otro. Eso es importante para no confundirlo como por ejemplo con una trombosis recanalizada. Lo más frecuente es que siempre haya uno más grande que otro, son hipoplasia de alguno de los dos. Y lo otro que anoté aquí como importante que él lo mencionó era que las granulaciones de Paccioni siempre son un diagnóstico, o sea, hay que tenerlas en cuenta y como tenerlas en la cabeza de que existen porque estas granulaciones pueden simular trombos o defectos de llenamiento dentro de los senos venosos y pues nos ayuda a diferenciarlo a las localizaciones típicas que él mencionó y pues saber en dónde están localizadas para no confundirlo de pronto con un trombo, sino apoyarnos como en otros hallazgos para, pues como para no confundirnos porque es súper frecuente verlas y siempre están en las localizaciones típicas, sobre todo en el sagital superior y en los senos transversos, es muy usual verlas allí. Era simplemente como eso lo que anoté principalmente, no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? No, doctora, no creo que haya ninguna pregunta. Eh, También darle las gracias por haber estado ahí en la charla y los aportes que son muy valiosos para tenerlos en cuenta y para todos nosotros. Bueno, gracias, que estén bien, hasta luego. Gracias. Gracias.